Cuando hablamos, hermanos, de la fe, hermanas, cuando hablamos de la fe, en muchas ocasiones no es fácil. Ser cristiano, yo he platicado con muchas personas, y ser cristiano no es sencillo. Ser cristiano no es para cobardes, no es para las personas que quieren conformarse. Ser cristiano no es para que digamos, esto es fácil, me lo puedo echar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿verdad? No es sencillo. ¿Saben por qué? Porque estamos en medio de una situación del mundo que nos presenta muchísimas cosas que hacer, ¿no es cierto? Vayan ustedes aquí al frente, después al mediodía, porque ahorita todavía no estoy viendo, pero vayan aquí al frente, a la Michoacana, y ustedes van a ver que hay, pues, muchos diferentes sabores de helados, ¿no? ¿Sí? Y cuando está uno allí en la nevería, yo he llevado a mi hijo y entonces me dice, a ver papi, quiero ver, y entonces lo levanto, todavía no alcanza bien, ¿verdad? Lo levanto y empiezo a ver todos los que hay y me dice, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Y finalmente después elige uno. Pero esta es la misma cosa que sucede, hermanos y hermanas, en la vida. En la vida se nos presentan muchas cosas que hacer. La iglesia es una de ellas, nada más. Por ejemplo, el fútbol. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Algunos partidos, no digo de todos, pero algunos partidos se llevan a cabo en domingo, a la hora del culto. ¿Qué otras cosas hay que la vida nos presenta, hermanos? Además de la iglesia, además del fútbol, los paseos. Es que el domingo vamos a salir, vámonos. Las visitas. Es que vinieron algunas otras personas a la casa y entonces pues no podemos, hoy ya no vamos porque ¿cómo lo dejamos aquí, verdad? Se nos presentan programas en la televisión para que muy atractivos. En enero, febrero, no me acuerdo cuál es la fecha, ¿verdad? Se nos presenta que el Super Bowl, que se nos presenta el Mundial ya próximamente, este próximo año, ¿verdad? Se nos presentan muchas cosas que nos llaman la atención y que compiten contra la iglesia. Por eso no es fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque uno tiene que negarse en muchas ocasiones algo que puede ser muy agradable para nosotros y que está compitiendo con lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que ser cristiano, una vez más, no es sencillo, no es fácil. Mantenerse es todavía mucho más complicado, mucho más difícil. Vean ustedes lo que pasaba allí con este Ageo. ¿Se acuerdan de Ageo? Este pequeño libro, apenas unos pocos versículos, unos pocos capítulos y unos 2 o 3 sermones que Ageo está dedicando allí. ¿Quién era Ageo? Ageo era un profeta de los que habían regresado del exilio allá en Babilonia. Recuerdan que conquistaron Jerusalén, se llevaron a los líderes, están allá, se asientan, pero de pronto el Señor despierta, le da al emperador de aquel entonces el deseo de que los israelitas puedan regresar a su lugar de origen, reconstruir su templo y estar allí en su propia tierra. Y si es cierto, la gente viene, se asienta otra vez en Jerusalén, empiezan con mucho ánimo a reconstruir el templo, pero después las condiciones
presiones de la vida, la situación económica, las diferentes entretenimientos que había en aquel entonces, como que les baja el ánimo. Y entonces empiezan a descuidar la casa del Señor. Nada más recuerden lo que dice, por ejemplo, Ageo allí, en el capítulo 2. ¿Quién ha quedado? Estoy en el versículo 3, perdón, en el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, estaba bien, la construcción iba bien, pero no tenía la misma belleza, no tenía la misma gloria, no tenía los mismos adornos. En otras palabras, pues sí, le empezaron con ganas y de pronto, ¿por qué? Porque no era fácil, no era sencillo. Así comenzamos algunos de nosotros en la vida cristiana, ¿verdad? Nos vamos de 0 a 100 en 2 segundos. Estamos así, ¿ah? Y de pronto, nos vamos como en una plataforma así, ya sin más alteraciones, sin más cosas, porque como que seguir subiendo un poquito más cuesta. Entonces nos conformamos y empezamos a estar así. Y algunos incluso empiezan ahí hacia abajo. La atención y todo lo demás. Así estaba sucediendo allá en el tiempo de Ageo. La gente empezó muy bien, se fue hasta allá, hizo algunas cosas y después, en el tiempo de Pablo, allí en la iglesia de los tesalonicenses, por favor, vamos allí a la segunda carta a los tesalonicenses. Más o menos estaba ocurriendo algo parecido. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban esperando el pronto regreso de Cristo Jesús. Estos tesalonicenses estaban ya listos para el retorno del Señor Jesucristo. Estaban expectantes de que el Señor Jesús regresara pronto por su iglesia, regresara pronto por ellos. Por eso en el capítulo, no lo leímos, pero nada más hacemos un recuento. En el capítulo 2, Pablo les empieza a decir: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como que todos andaban así, ¿verdad? Ay, ya viene el Señor, avanzados. Y entonces había gente que les venía, les decía algo y toda la gente se alborotaba, o les llegaban algunas cartas de alguien por allí, y entonces otra vez se alborotaba la gente, y a Pablo por eso tiene que escribirles esta. Y les dice: tranquilos, no se dejen mover, no se conturben, es decir, no anden todos alborotados, ¿verdad? Sino tranquilos. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Pero parece ser, hermanos, que los cristianos de aquel entonces empezaron también a menguar en su fe. Empezaron también a irse ya hacia abajo. Así que Pablo tiene que escribirles esta carta y empezar a animarlos de otra forma para que ellos puedan mantenerse firmes. Por eso la porción que leímos allí. Vean lo que dice, que él da gracias a Dios respecto a todos los hermanos, amados en el Señor. ¿A qué los llamó? ¿A qué los llamó el Señor? Para alcanzar, dice el versículo 14,
la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el asunto. El asunto no es cualquier cosa, no es como elegir un helado de chicle, de fresa, de chocolate, de lo que sea. No. El asunto es que al estar allí en la iglesia, la meta, lo mejor que uno puede alcanzar es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo les dice: estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero la doctrina, hermanos y hermanas, a veces la confundimos, porque saben que es muy fácil, es muy sencillo aprender las doctrinas, ¿no es cierto? ¿Qué creemos nosotros como cristianos metodistas? Creemos en la Trinidad, ¿no es cierto? Que Dios es uno y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos que Él intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles, nos dice Pablo. Creemos en Jesucristo, que Jesucristo vino para borrar, para limpiar, para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, ¿verdad? Creemos, ¿qué más? Que no es por obras. Y que vamos a resucitar con Él. Los que murieron, dice Pablo, los que durmieron con el Señor, también resucitarán con Él. ¿Qué más? Que no es por obras, decía alguien por allí, que no es por lo que nosotros podamos hacer, ya sea aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No es por ninguna de las cosas, es por la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús, que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Es fácil, hermanos. Las podemos aprender de memoria. Es fácil leer la Escritura y tener versículos que son importantísimos para nosotros y los tenemos aquí presentes cuando hay alguna situación. Ahí está el versículo que necesitábamos, ¿verdad? Es fácil enseñarle a otros y decirles: mira, así es el asunto, estas son las cosas. Sí, es muy sencillo. ¿Sabe qué es lo difícil? Vivir la doctrina. Vivir la doctrina es lo complicado. Porque cuando yo digo, yo creo que Jesucristo me perdonó, que a través de su sacrificio puedo acercarme al Señor, entonces eso habla de mi identidad cristiana. Y tengo que responder con mi vida cotidiana. Eso que creo. Porque si creo que Jesucristo, que el sacrificio de Cristo hizo posible que yo fuera aceptado delante de Dios, entonces no puedo vivir como si no hubiera tenido ese perdón. Ya no puedo vivir como si Cristo hubiera sido, no hubiera sido sacrificado por mí en la cruz. Si yo creo que el Espíritu Santo está allí conmigo y habita en mi corazón, ¿verdad? Y mi corazón, mi vida, mi ser son el templo del Espíritu Santo, entonces no puedo vivir indignamente de ese, porque entonces mi cuerpo se convierte en algún santuario indigno para el Espíritu de Dios. Dice la primera carta a los Corintios,
el capítulo 3, en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermano, si tú crees que el Señor está allí, en tu corazón, entonces tu propio cuerpo se convierte en el templo del Espíritu de Dios. Y si es así, entonces no puedes vivir de una manera indigna. ¿Ven? Podemos creer, podemos decir, podemos leerlo, podemos aprenderlo de memoria. El asunto es vivir. El asunto es vivir de acuerdo con Él. Sigue diciendo Pablo allí, en ese mismo lugar, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue verdaderamente a ser sabio. Porque sí, ¿verdad? Podemos citar multitud de versículos, podemos citar multitud de cosas, sin embargo, no vivir la doctrina. Sigue diciendo allí en el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios, para que nadie diga que, bueno, eso es un versículo aislado, ¿ok? Versículo 19 del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya ven por qué no es fácil? ¿Ya ven por qué no es fácil ser cristiano? Uno tiene que vivir de acuerdo con la doctrina que uno cree. Ahí está lo complicado. Por eso, regresemos a la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Pablo les dice a los tesalonicenses: hermanos, versículo 15, hermanos, hermanas, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Retener la doctrina, está firmes. ¿Cómo lo hacemos, hermanos y hermanas? ¿Cómo retenemos la doctrina? Memorizándola. ¿Cómo retenemos la doctrina? Teniendo nuestro acordeón cada vez que se nos presenta alguien y nos diga, ¿tú qué crees? Y sacamos nuestro acordeón y decimos, mira, yo creo en esto y en esto y en esto. ¿Cómo retenemos la doctrina? Viviéndola, ¿verdad? Viviéndola. Cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo con la doctrina, entonces verdaderamente nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma. Juan Wesley, a quien Dios usó para fundar el movimiento de donde nosotros surgimos, tiene un pequeño tratado que yo le recomiendo que lo lea. Se llama El caso cristiano. Está basado en esos hechos, en ese pasaje de los hechos, ¿verdad?
por poco me convences para ser cristiano. O sea, me faltó un cachito así, ¿no? Para ser cristiano. Y allí Juan Buelli dice, pues sí, mira, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes asistir a la iglesia, puedes comportarte de manera muy recta, puedes realizar todos los ritos y todas las cosas que tú que se practican dentro de la iglesia, y aún así no ser cristiano, porque te faltaría lo principal: haber sido justificado, haber sido perdonado, haber tenido la fe que es necesaria para la salvación. ¿Cómo retenemos la doctrina? ¿Cómo estamos firmes? ¿Cómo permanecemos firmes? Pues solamente cuando empezamos a vivir verdaderamente la doctrina. Yo les dije que mi familia se convirtió, mi padre se convirtió primero, después mi mamá. Y por supuesto, todos nosotros nacimos dentro de la iglesia cristiana, la iglesia metodista. Pero una de mis hermanas se casó muy joven y vivió una vida muy difícil con mi cuñado. Les he dicho que la mayor parte de mis cuñados, tenía 8 hermanas, ya solamente nos quedan 4. Pero de esas 8 hermanas, 7 de mis cuñados eran alcohólicos. Así que imagínense. Entonces esta hermana tuvo muchas dificultades con su esposo. Por la familia de él, todo el ambiente era bastante complicado. Así que un día le ofrecieron un trabajo y dijo: mi hermano, vámonos. Y del Distrito Federal se fueron hasta Hermosillo, Sonora. Sin conexión con la familia de él, sin conexión con nosotros en este sentido, ¿verdad? No tenemos ningún pariente por allá, en Hermosillo, en el norte, ninguno. Así que ellos se fueron y empezaron a hacer su vida por allá. La situación no cambió. Mi cuñado seguía bebiendo tremendamente. Y un día, después de varios años que estuvieron aquí, me enteré que de pronto me dice mi hermana: pues fíjate que Roberto, él se llama Roberto, ya está asistiendo a la iglesia. Y después, una oportunidad que tuvimos ya, tiempo después, me empezó a platicar qué había sucedido. Dice que ella continuó tratando de mantener a la familia unida, pero mi cuñado seguía en sus cosas. Él no tenía un trabajo así propiamente fijo, y estaba sirviendo como mesero en un hotel, pero cada vez que salía del hotel llegaba bebido a la casa. Y dice mi hermana: un día no llegó, y entonces yo salí temprano para ver dónde andaba. Ustedes saben que esa es una de las preocupaciones de las esposas, ¿no? ¿Dónde andaba? ¿Qué había pasado con él? Y entonces al salir allí en la esquina de la calle donde vivíamos, allí estaba tirado, durmiendo. Me dice mi hermana: me dio tanto coraje que yo lo agarré a patadas. Me dio de patadas. Despertó mi cuñado y siguió sintiendo las patadas que le estaba dando mi hermana. Y entonces dice: después de eso, yo me fui. Llegué a la iglesia y me puse en la mano de Dios. Y le dije: Señor, ya no puedo
absolutamente nada por él. Ya no. Así que te lo entrego. Unos meses después, porque por supuesto mi hermana no golpeaba quedito, ¿sí? Mi hermana no golpeaba despacito, era bajita, pero dio fuerte, así que mi cuñado sufrió las consecuencias de lo que hizo. Y unos meses después, ella me dijo, vamos a la iglesia. Como todos los días que ella lo invitaba, decía, no puedo, no quiero, no, esto, no, aquello. Siempre había un pretexto, siempre tenía que ir a su trabajo, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, iba con los amigos, muchas cosas, ¿no? De pronto ese domingo, mi hermana le dijo, vamos a la iglesia. Y él se quedó pensando en mí y dijo, vamos. Mi hermana se asustó casi, digo yo, ¿qué va a pasar ahora que vaya a la iglesia, verdad? Y entonces llegaron a la iglesia, estaba el pastor y predicó. Y me contó mi hermana, ella ya falleció. Me contó mi hermana, en ese momento en el que estaba predicando el pastor, el Señor lo tocó. Y de ese día, miren, dejó todo. Dejó la bebida, empezó a asistir a la iglesia, colaboró con la iglesia, y ahí sigue. Mi hermana ya murió, pero ahí está mi cuñado. Su vida se transformó, él sabía. Mi hermana le platicaba, le conversaba, le decía, trató de evangelizarlo, trató de hacer muchas cosas con él. Pero hasta que él no comenzó a vivir verdaderamente la doctrina, supo lo que eso significaba. El cambio en la familia, hermanos y hermanas, fue radical. Fue radical. Mis sobrinas, mis sobrinos, están ahí, en la iglesia, gracias a que el Señor les alcanzó. Mi hermana falleció, y uno de los temores de mis sobrinos era que entonces mi cuñado volviera a recaer. Hasta este momento, él se ha mantenido firme, a pesar de que su esposa ya no está ahí. Se ha mantenido firme y está reteniendo la doctrina con su vida. Hermanos, sí, hay muchas cosas. Hermanos, sí, podemos participar, podemos realizar todo aquí lo que nosotros hacemos como iglesia, y sin embargo todavía no ser creyentes. Así que en esta mañana, yo te pregunto, ¿verdad? ¿Has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿En verdad quieres sentirte perdonado por Él y empezar a vivir de acuerdo con la doctrina, para que te mantengas firme, para que no caigas?
yo te digo, el Señor te invita y te dice, mira, aquí estoy. Lo único que tienes que hacer para una vida nueva es dejarme entrar, pero verdaderamente entrar a tu vida. Verdaderamente entrar en tu corazón. Y para algunos de nosotros también tenemos que estar pensando si Dios es real en nuestra vida. Cosas que no comprendemos, hermanos. Pero si Dios es real y si te ha lavado con su sangre carmesí, entonces empieza a vivir verdaderamente de acuerdo con esa fe, de acuerdo con esa doctrina. ¿Tienes algo allí en tu vida que te está deteniendo? ¿Tienes algo allí en tu corazón que no quieres soltar? ¿Quieres continuar teniendo el mismo tipo de vida que hasta este momento tienes y dices, bueno, es que no hay contradicción porque puedo estar aquí, puedo estar allá también, ¿no? ¿O quieres verdaderamente retener la doctrina y decir, Señor, de aquí en adelante voy a vivir de acuerdo con tu voluntad, ya no con la mía? Bueno, si es así, entonces te invito a que lo hagas, a que abras tu corazón aquí delante de Dios y le digas, sí, Señor, de aquí en adelante, contigo. Ya no más, de la misma forma en la que lo había venido haciendo. Así que vamos a estar de pie. Vamos a orar. Pero si en esta mañana tú quieres abrir tu corazón al Señor, y decirle, aquí estoy, así como estoy, con mis debilidades, con mis flaquezas, o con mi pecado, con mi vida, como hasta hoy la he llevado, Señor. Quiero abrir mi corazón delante de ti y decirte, pues, ya fue suficiente. De aquí en adelante quiero una vida nueva contigo, Señor. Una vida que verdaderamente me lleve a ser feliz, y ser feliz solamente es posible contigo. Dios nuestro, gracias en esta mañana
por esos corazones que están abriendo, Señor, que se están abriendo a tu voz, a tu mandato, por esos corazones que, Señor, se están abriendo para que tú vengas y habites allí. Para que tú vengas, Señor, y verdaderamente comiencen a vivir una vida que valga la pena vivirse. Si tú lo estás haciendo, dile al Señor, Señor, perdona. Perdona, Señor, todo mi pasado, mis desvíos, mis errores, mis fracasos, y todo aquello con lo que no solamente te ofendí a ti, sino a mi familia, a la gente cercana. Y te suplico, Señor, que me aceptes como tu hijo, como tu hija, para que yo pueda iniciar una vida nueva. Señor, nos ponemos en tus manos. Que tú entres allí, hagas tu habitación en esos corazones y les permitas sobre su vida verdaderamente.